mucho. Entonces, ahora ya comenzamos a grabar y, chiquillos, coméntenme, ¿ustedes qué más o menos entienden del caso La Polar, caso controvertido y caso de fraude que hubo en Chile? Mintieron en la información de los estados financieros. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, solamente eso. A ver, entonces, bien, se supone que La Polar es como re interesante porque en este caso se cometieron fraudes financieros, fraudes tributarios, fraudes de gestión, fraudes por donde se le mire, ¿ok? ¿Se entiende? Una consulta. Dígame. Leyendo eso, dice que expolió interés. ¿Cómo? Dice que expolió las tasas de intereses. ¿Qué significa eso, La Ya, Polar? ¿Qué hizo eso? ya, lo voy a ir explicando de a poco. Ahí, de momento, tu duda la dejo en pausa, pero la voy a comentar. Mira, se supone que La Polar fue como re interesante porque hizo unos fraudes que te morí. Primero, hay una palabra que es re interesante que usan en este caso, que es el famoso earning management, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dicen? Se supone que utilizando un sistema de repactación y renegociación automática y unilateral, la Polar alteró sus estados financieros y sus indicadores de desempeño durante un largo periodo, situación que quedó al descubierto el 9 de junio del 2011. Este trabajo analiza el impacto de las prácticas del earning management que tuvieron sobre las principales cuentas de resultados y de balance, sobre los indicadores financieros de la compañía, sobre la clasificación de riesgos de las emisiones de deuda y sobre el precio de mercado de las acciones. Además, se muestra que el escudriñar los estados financieros y las principales cuentas de la compañía en busca de señales de alerta pueden ayudar a detectar anomalías en los registros contables y en las potenciales dificultades financieras, ¿ok? Entonces, primero que todo, es muy importante que tengan presente que la figura que utilizó La Polar acá se llama Earning Management, ¿ok? Entonces, el Earning Management es lo que uno diría en tributaria la famosa planificación tributaria, que puede ser con fines dolosos o fines sin dolo. Acá se entiende que cuando yo utilizo la normativa a mi conveniencia, estoy hablando de una planificación financiera, ¿ok? Y esa planificación financiera, en este caso, es el Earning Management, o sea, utilizar la norma contable a gusto de cada uno, ¿ok? ¿Qué era lo que hacían en este caso? Se supone que aquí más o menos se explican el impacto en un puro día. El precio de la acción de 2.336 pesos bajó a 1.352, y sin contar ahora que está como a 20 pesos, registrándose una pérdida de un 42,1% de su valor de mercado en tan solo un día de transacción. Eso es lo primero que se menciona acá, que es el fraude contable llamado earning management, o sea, utilizar la contabilidad bajo la conveniencia de uno, ¿vale? Se supone que acá mencionan nuevamente ya más teoría de qué es el earning management como concepto, como idea, como base. Se supone que acá explican la base metodológica de cómo nace, pero el tema interesante de La Polar es que, por acá parte, de lo cual todo esto nace con una denuncia que hizo un abogado, en concreto del estudio de Gutiérrez y Silva, de lo cual dijeron, oye, resulta que mi cliente nunca ha pedido, o sea, mi cliente le aumentaron los intereses por sobre la máxima convencional. ¿Tienen claro lo que es la máxima convencional, la mínima convencional, o no? No. Ya, me explico. Se supone que, para que sepan,
en Chile, nosotros o las instituciones financieras no pueden cobrar nada, o los bancos no se les está permitido cobrar intereses a una tasa muy superior o muy inferior de lo que digan ellos, ¿ok? Estoy actualmente buscando las tablas ahora en Banco Central. A ver, ¿estará acá? Sí, aquí está. Miren, se supone que acá les voy a proyectar una hoja cuando me cargue, de lo cual se supone que si yo quiero cobrar algún interés de algún préstamo o algo similar, yo no puedo cobrar más de lo que me establecen ellos y menos de lo que me establecen ellos. Entonces se supone que acá se dice que la tasa máxima convencional se calcula de la siguiente forma, y este dato a mí me lo entrega el Banco Central, ¿ok? Se supone que toman esta fórmula, que es de la tasa máxima convencional, y ¿qué dicen ellos? Dicen que es igual al interés corriente de operaciones en moneda y reajustabilidad, o sea, toman la diferencia de tipo de cambio, toman el IPC, y se supone que eso multiplicado por un factor fijo y un factor en el tiempo, que nace de esta fórmula, establecen la tasa máxima y la tasa mínima que podrían cobrar los bancos y las instituciones financieras, de lo cual actualmente tengo entendido que no supera el 43 o 44% anual. Se supone que no te pueden cobrar más que eso. ¿Qué hacía la Polar? Se supone que un cliente descubrió que había comprado un cierto artículo a un precio definido en cuotas, y resulta que de un momento a otro le andaban cobrando la máxima convencional, y el contrato que firmó decía simplemente que tenía un interés que era menor, 10, 12%, y de un momento a otro, tate, 40%. Se supone que era que dijo, esto es muy raro, fue con los abogados le pidieron información a la Polar, y resulta que la Polar les entregó un estado de cuenta, de lo cual el estado de cuenta decía que la Polar había repactado con este tipo la deuda que él tenía, que era, en vez de 12 cuotas, se la había tirado a 36, y más encima se la había tirado a un nuevo crédito, y más encima se la había tirado a la máxima convencional. Entonces, este estudio que dijo, habló con más gente que pudiese estar involucrada en la Polar, dijo, oigan, si tienen dudas con la Polar, vengan a hablar con nosotros, le hacemos una asesoría. Fueron hartos clientes y ellos llamaron una denuncia, de lo cual esa denuncia provocó que el precio de la acción bajara, provocó pérdidas en las acciones considerables, provocó temas en el, ¿cómo se llama?, en el fondo de pensiones, etcétera. Me explico cómo hacían eso. Miren, si nosotros tomamos un balance de la Polar como este, y luego tomamos su estado de resultados sin hacer ninguna operación más, la figura es esa, ¿ok? Bien, de hecho, se supone que el caso hipotético era, ya, un cliente adquiría un producto en 100, de lo cual generaba la famosa cuenta por cobrar contra un ingreso por venta por la suma de 100. Posteriormente generaban su costo de ventas, y como ellos contrataban un servicio con intereses financieros, porque era el crédito, generaban el interés financiero en esta parte. Y a final de año hacían la debida estimación de deterioro de la cuenta por cobrar, ¿ok? Y se supone que eso provocaba que el asiento contable fuera ese. Y no hay como ningún alcance más. Lo que pasó, resulta que la Polar, sin pedirle permiso a ese cliente, le repartió la deuda. Simplemente dijo, mira, para que no hayan malos entendidos, te vamos a hacer la operación de nuevo, pero sin decirle, y se supone que eso provocó que la venta aumentara considerablemente.
aquí está, ahí anda el balance. Posteriormente, si nosotros vemos acá, el saldo era 1.781, tomando este ejemplo de 100, se supone que la deuda era de 123. Ocurrió que sin avisarle a él, le repactaron la deuda de 123 a la máxima convencional, la máxima tasa que te pueden cobrar, y automáticamente reconocieron la cuenta en 154. En un caso normal, se supone que yo, en ese punto, si yo quiero repactar mi deuda, simplemente reconozco el ingreso por la diferencia. Y sería, contablemente, castigaron clientes, hicieron eso, luego reconocieron una nueva cuenta por cobrar por 154 cuando la deuda de verdad era por 111, reconocieron la deuda, reconocieron un interés financiero mayor y más encima no reconocieron el costo de ventas porque simplemente ya la mercadería se había vendido. Entonces, en esa lógica no se podía hacer nada más, ¿ok? Entonces uno dice, chuta, aquí generé una repactación, provocó un aumento considerable en mi cuenta, o sea, súper heavy, ¿ok? El asunto que con todo eso, espérenme que hay una compañera de ustedes que no puede entrar, así que le voy a enviar el link. A ver, dice, veamos. Y ahí sí. Entonces, ¿qué pasa? Profe, Dígame. hay unas compañeras que quieren entrar, ¿las puede aceptar? Sí, ahí sí. Oh, ya entraron. Ya, sí, súper. Sí, es que mis clientes, entonces por eso no me di cuenta. Perdón, Ya, perdón. gracias. A ti. Entonces ya con esa lógica, aumentó en 154, generaron el potencial ingreso, la cuenta de 1.007 me aumentó a 2.004 y se supone que uno dice, chuta, acá hay un tema financiero y hay un tema tributario. ¿De qué manera? Ustedes saben que la incobrabilidad tributaria, para que sea un gasto aceptado, tengo que agotar todos los medios de cobro, inclusive hacer una cobranza judicial, y se supone que yo para hacer ese asiento contable tuve que haber hecho una cobranza judicial a la mala, y resulta que reconocieron una menor utilidad tributaria, por lo cual generaron una mayor, o sea, un menor pago de impuestos, generaron un mayor ingreso que de verdad era 111 más el interés, pero ellos reconocieron una venta por 123, o sea, lo aumentaron una vez y ahí provocó que el activo aumentara. Posteriormente, resulta que lo volvieron a hacer otra vez y otra vez y otra vez con el mismo cliente, con los mismos clientes, y así sucesivamente. Se supone que la deuda seguía aumentando y al final quedó ahí. Entonces esa era la figura que usaban ellos. Ahora, uno se va a preguntar, ¿y cómo la Polar entonces podía vivir si no tenía efectivo? Porque si se dan cuenta, aumenté el activo, pero aumentó la cuenta por cobrar, no aumenté el efectivo. ¿Saben que la Polar seguía teniendo efectivo y su efectivo aumentaba, o no? ¿De qué manera creen que aumentaba el efectivo de la Polar? ¿Por la cotización bursátil vendían acciones o no? Pero ojo que las acciones, recuerda que pueden ser vendidas por primera fuente o segunda fuente. La primera fuente es cuando aumento el capital, vendo mis acciones y la gente me las compra. Sin embargo, la segunda venta es cuando el precio de la acción sube y el dueño se la vende a otro y a otro. Ahí la Polar no se mete, solamente cambian los dueños, pero la Polar no recibe más flujo porque el flujo lo recibió en la primera emisión. ¿De qué otra forma creen que aumentaba el flujo? Porque, ojo, si ven el estado de flujo de la Polar, van a ver que el flujo daba positivo. El estado de flujo de efectivo como estado financiero daba un flujo de caja positivo. Y de hecho, ¿Lo otro sería deuda o no, profe? por ahí va. A ver,
¿Se nos dan con los bancos, una cosa así? No tan así. Ustedes en contabilidad 3 vieron algo que se llamaban bonos financieros, debenture bonos, ¿no? Por lo que sé, lo tuvieron que haber visto en contabilidad 3, que yo tengo entendido. ¿Tienen claro lo que es un bono financiero? Así por ser, comenten nomás, con toda confianza, ya andamos conversando. Profe, a lo mejor lo vimos, pero puntualmente yo no lo recuerdo. A lo mejor si lo menciona, lo recuerdo. No, está bien. El resto no se acuerda, no han escuchado de eso. Es como típico caso de finanzas, típico caso de contabilidad de inversiones. No, nada. No importa, para eso andamos. Mire, ¿cuál es Me la parte? acuerdo, profe, Dime. no, que me acuerdo que la profe Estela algo vimos que cuando emitían bonos como a pagar a futuro. Sí, por ahí va. Miren, me explico. Por lo general, uno cuando o sea, cuando uno pide financiamiento, uno automáticamente piensa en el banco. Pero ¿cuál es la particularidad del banco? Se supone que si yo pido un préstamo bancario, el banco, como entidad financiera, es la que me establece las condiciones, es la que me establece la tasa de interés, ella es la que me dice eso, es la que me establece los plazos y las formas de pago. Entonces uno dice, chuta, pero yo quiero pedir plata, pero la quiero pedir a mi conveniencia. Que, que era lo que hacía la Polar y por lo general lo hacen las grandes sociedades anónimas abiertas en Chile. Ellos piden bonos y el bono es lo mismo que un préstamo, con la única diferencia que es un préstamo entre privados, no entre instituciones financieras, sino que la Polar o la empresa le pide plata a un tercero que podría ser usted, pero no creo que lo podamos pagar porque por lo menos los bonos que se emiten son por 1000 UF el más rasca, y 1000 UF, digámoslo, yo feliz tendría esa plata, pero no la tengo. El resto creo que tampoco. Por lo cual, se supone que el bono, a diferencia del préstamo, es lo mismo. Es un préstamo, se pagan cuotas o se puede pagar al tiro. La única diferencia es que quien fija la tasa, quien fija las condiciones de pago y quien fija las formas de pago y los plazos es la empresa que pide la plata. Entonces la Polar, que era lo que hacía, pedía plata, pero esa plata ella establecía de qué manera la pagaba. Por eso, si se dan cuenta en el balance, tenía obligaciones con bancos, tenía préstamos, pero el monto del préstamo es considerablemente menor a lo que son las obligaciones con el público. Y las obligaciones con el público, entiéndase que son los bonos, por lo cual que era lo que hacía la Polar. Un tema contable que la verdad es terrible flight, porque quien es contador ya técnico, como ustedes, alumnos de tercer año, como el profe, como el ayudante, etcétera, simplemente sabe que esos temas de los bonos, si yo los quiero clasificar en el estado de flujo de efectivo, van en los flujos de financiamiento. ¿Estamos claros en eso? Sin embargo, claro, con el flujo de financiamiento aumentaba, me daba un flujo positivo, pero yo veía el flujo de operaciones y eran negativos. Sin embargo, quien no es tan contable no se da cuenta de eso, pero la Polar era un método medio trucho, pero lo hacía. Y así disfrazaba todas las figuras. Se supone que evadía impuestos, si se dan cuenta, aumentaba las ganancias financieras de manera mal vista y más encima provocaba que emitiera caja positiva mediante esta figura extraña. Si se dan cuenta, la variación fue considerable de un momento con otro. Se supone que acá nosotros podemos ver, por ejemplo, el aumento considerable, donde podríamos decir que en el 2007 los ingresos de explotación aumentaban, aumentaba el EBIT, excepto acá que por algún motivo me disminuyó, aumentaba el beneficio neto,
aumentaban las cuentas por cobrar considerablemente, pero si se dan cuenta la existencia permanecía constante. Entonces uno dice, espérate, empresas del retail que tiene un incremento un poquito menos del 100%, ¿cómo va a tener tan poca variación en la existencia? Y mira, fíjate, se supone que acá hasta me disminuyó de un año con otro y la venta disminuyó súper poco y el beneficio neto aumentó. Entonces era como bien extraño acá, pues. Se supone que los activos corrientes, por lógica, que consideraban las cuentas por cobrar, habían aumentado, pero yo veía los demás, si se dan cuenta, el flujo neto generado por actividades de operación era negativo, y ustedes lo más probable es que cuando hayan visto estados de flujos de efectivo saben que si es negativo, hay un riesgo de empresa en marcha. Pero si yo veo el de financiamiento, fíjense que era siempre positivo, siempre, porque siempre estaba pidiendo plata. Y no hacía el de inversión, que lo más probable era que me metían las lucas en maquinaria equivalente o en servicios para poder hacer esta repactación unilateral, porque ¿saben cómo hacían la repactación unilateral? Ellos compraban máquinas, igual que los Simpsons cuando Homero compra una máquina de telemercadeo que llama a la gente pidiendo plata. Acá hacían lo mismo. Se supone que compraban una máquina, de lo cual llamaba a la gente vía un teléfono, el cliente contestaba, la máquina cortaba, y cuando cortaba decía, el cliente aceptó la repactación, y la repactación se hacía automática. Por eso, acá el flujo neto de inversión era negativo, porque la mantención de esas máquinas eran carísimas. Y acá, si se dan cuenta, el tema del precio accionario o el valor bursátil de la acción disminuyó, pero luego volvió a aumentar porque ya habían descubierto acá la figura de fraude a poder hacer. Y la cantidad de acciones no ni varió, pues se supone que acá se mantuvo constante, o sea, no emitieron acciones nuevas, y simplemente las acciones era la comercialización de segunda mano. Acá aumentó, pero un poquito nomás, pues, y se supone que ahí uno dice, chuta, que había ocurrido, pero si se dan cuenta, el aumento poco o mínimo de las acciones no era congruente con el patrimonio bursátil que se había triplicado. Y uno dice, wow, ¿por qué era eso? Por la figura del fraude. ¿Ok? Entonces, esa era como el resumen bien macro de lo que hacía la Polar. Bien macro. Ustedes tienen que profundizar esto, pero se entendió la figura de cómo lo hacían, ¿no? Sí, profesor. Que bueno, porque miren, inclusive acá los mismos ratios financieros mencionaban temas, porque acá aumentó la venta mucho por esta figura. Se supone que la razón corriente se mantenía como semiconstante, y ahí uno dice, chuta, está como bien extraño. Bueno, pero eso es el tema del caso laboral, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora como segunda y como tercera nota? A ver, vamos a abrir acá el Word. Entonces, espérenme que cargue el Word y espérenme 2 minutos que el computador se me pixeló, está con un problema. Así que espérenme 2 minutos y
Ahí sí, he vuelto. Entonces ya, dado que ya andamos en condiciones, se supone que nosotros habíamos hablado de unas cositas. La nota 2 es o consiste en hacer lo siguiente. Como segunda nota, ustedes tienen que, en base al caso, o más bien a la sociedad que eligieron o que seleccionaron en el primer informe, se espera que realicen lo siguiente. Entonces, primero, reflexionar la matriz de riesgo, donde se espera que tengan identificado a lo menos 5 riesgos inherentes y 4 riesgos de control. En el caso que la memoria no identifique riesgos de control de forma explícita, será su misión, en base al conocimiento del negocio, especular dichos riesgos, ¿vale? Para no decir ese supuesto, se supone que una manera más técnica es esa. ¿Ok? Segundo punto, establecer, una vez realizada la matriz de riesgo, políticas o actividades de control que sean mitigatorias para los riesgos que identificaron. ¿Ok? Entonces vamos al tiro ya. Profe, ¿de cuántos integrantes son? De los mismos que hemos estado trabajando hasta ahora. Profe, ¿para cuándo es la fecha? ¿Para cuándo es la fecha? A ver, veamos, ¿qué día estamos hoy? Estamos a 8. Yo creo que para el 9, ¿no? Para el 9 de mayo, ¿creen que está bien? ¿Dónde está el chiste, profe? ¿O es mucho el plazo? 19, dijo. Dije 9. Para el 29. No, dijo 29. 29. 29. ¿De junio? Y hacen tanto de junio. No. Mira, yo a fin de mes, y de hecho ayer hablé con mi jefecita Ita Patricia, o se está grabando esto. Espérate. Ahora, siguiendo con la grabación, ya. No, si el 9 era una bromita, sino un tan desgraciado. La matriz de riesgo por lo general no es una materia muy densa, aparte que ya tienen conocimiento de la empresa, tienen la parte de una lista. Yo ya creo que ustedes hayan podido identificar riesgos, por lo cual yo creo humildemente que para el 17 sería como una fecha, ¿o no? ¿17 de junio? De mayo, iluso. No, profe. ¿Cómo que no? Pero, ¿y el No, 22? Son 2 semanas, po. Sí, apoyo a la Javiera. Miren. No, porque el 21 es... Profe, po. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? ¿El 21 qué tenemos? Profe, o al menos el 20, que es el miércoles, pero de las otras, Claro. También. que no sean 2 semanas, sino 10 días, 11 días, de aquí hasta allá. Paula, si no me equivoco, es la primera vez que te oigo hablar, ¿o no? No, ya había hablado, solo que hablo muy poco, ¿ok? Pero sí entro y vengo. Ahí está la cosa. No, si yo sí la he visto o sea, he visto su nombre en clases, solamente que no me acordaba
de haberla escuchado antes. Ya, a ver, entonces veamos. Sería para el 17, me comentan que muy poco. ¿Alguien me había comentado algo del 21? ¿Qué onda? Que el 21 había qué cosa? Cristian dijo algo, no sé. Ese Cristian. Cristian. No. ¿Qué dijo? Y uno es feriado y el 22 no, pues porque... ¿Qué feriado? El interferiado. Sí. El interferiado el 22. Ya entonces el 29, profe. 29. Mira, yo el 29 tengo que dejar listas las notas, así que no sean patúas. Por eso usted es un rayo veloz. El 28, po. Vamos a tener una nota con el ayudante. Más el anterior. Ah, tiene un punto. 24. Claro. Brillante, Rocío, brillante. En lo más salomónico que les ofrezco, 24. Entonces, Bueno. hasta las... Es mucho. Hay Domingo mucho tiempo. 24. Ya, po. Ya, eso. El Cristian lo va a entregar antes, ya sabemos. Ya. Hasta el 23. Ya hasta el Entonces, 23. el Cristian lo va a entregar mañana y el resto el 24. Muy bien. Sí. Ya, a ver. Ahora, sobre la nota 3, que es del caso La Polar, vamos a pedirles algunas cosas bien específicas. Entonces ya tienen en el caso, tienen la descripción del fraude, tienen la historia del negocio de La Polar, tienen todo para poder hacer lo que se les pide y las cosas que falten las van a ir viendo conmigo a medida que avancemos acá, ¿ok? Dice, en base al caso enviado en clases. Profe, pues la Dígame. materia de fraude no va a enviar nada más que las clases grabadas. Es que tienen la sección 240, creo nomás. No, Claro, pero sí, la 240 sí la tenemos. sí, no, y lo que les tengo que enviar es el informe COSO, que lo voy a enviar yo creo que mañana junto con la ayudante, y también les voy a enviar los pantallazos de lo que vivimos ayer. O sea, como les puedo enviar el software porque Claro, como es un exe, a veces me sale con virus y un montón de cosas raras, les voy a enviar los pantallazos. Que eso profe, ¿qué creo que- informe? ¿El 1, el 2? ¿Cuál? ¿De qué estamos hablando? Me enredé. ¿El informe COSO cuál es? Ah, el informe COSO es un documento que No, avala la teoría de control interno, de lo cual yo Sí, creo pero ¿de qué año, profe? ¿Cuál de? ¿El 1, el 2, el 3. el 3? Ya. Sí, eso, yo les profe. voy a enviar el 3, así que tranquilos, porque el 1 la verdad está como bien añejito. Sí, muy viejo, ya. Entonces el 3, profe. Sí, el 2 está enfocado en los riesgos, de lo cual el 3 también lo habla. Y el 4 tengo entendido que aún no está traducido al español 100%, por eso no se los mando, si no se los mandarían ya en inglés. Que yo ¿El sé que 4 para de ustedes es 2017? problema. ¿Ah? ¿El 4 el de 2017? Sí, Mm. de lo cual yo sé que para ustedes que se los manden en inglés no es tema, pero igual digo ya, ¿para qué tan malo? Un poco no. Entonces vamos a ver hasta el 3. Entonces, yo mañana les mando el tema del informe COSO, el libro, y ahí les voy a enviar también el tema de los pantallazos de la gestión de riesgos, o sea, de fraude, que es lo que vimos ayer. Ahora, la tercera nota, en base al caso enviado en clases, el caso La Polar, se pedirá lo siguiente. Entonces, acá ustedes lo van a trabajar en paralelo, no van a tener la misma fecha de entrega, nunca tan desgraciados de decirles envíame al tiro el mismo día el caso de La Polar, nunca tan penca, pero se supone que este sí es más factible de poder hacer. Eso, confeccionar la matriz de riesgo donde se consideren 5 riesgos inherentes y 5 riesgos de control y alcance. Tomar como contexto La Polar año 2011 en el periodo del fraude, ¿ok? Porque si se acuerdan, después de esto La Polar quedó en quiebra casi, resulta que tenía deudas con los acreedores,
y los acreedores le dijeron mejor compremos acciones, y ahí nació la nueva La Polar y un montón de cagüines más. Ah, a todo esto, mientras seguimos, ustedes saben por qué se cometió el fraude este, ¿no? ¿Cuál era el motivo principal? Porque hasta ahora explicamos el fraude, pero no hemos hablado del por qué. Ah, bueno, los ejecutivos, ¿no, profe? Sí, por ahí va, por los directores. Entonces, El ego. ¿Ah? El ego de Pablo Alcalde. De Pablo Alcalde, mira, más que el ego, yo pienso la cantidad de plata que él se hacía con esto, porque era como interesante. Resulta que La Polar era una empresa como innovadora, porque en Estados Unidos y empresas como más bagaje financiero, por así decirlo, no vamos a decir desarrollado o no, sino con empresas que tienen una cultura financiera un poco más madura, utilizan siempre esta figura, pero en Chile no era tan frecuente que se pagara con stock options. ¿Ubican lo que es un stock option o no? No. Ya. No. Consiste en que los bonos de desempeño a los directivos, a los grandes gerentes, en vez de pagárselos con plata, se los pagan con acciones. O sea, ¿qué era lo que pasaba? El director de la empresa era remunerado con plata y aparte era remunerado con acciones. Entonces uno dice, ok, se supone que el director no solamente tiene que velar por el buen rendimiento, sino que tiene que velar por el rendimiento que significa un aumento en su patrimonio, porque se entiende que si le va bien, aumentaba su patrimonio. Entonces, ¿qué era lo que hacían los directores? Cuando les remuneraban con acciones, los tipos vendían sus acciones a empresas fantasma, armaban sociedades de inversiones, de lo cual su aporte inicial era eso, y se suponía que disfrazaban la contabilidad, y eso inflaba el precio de la acción, y mediante esta sociedad de fantasma vendían las acciones al mercado más caras. Entonces, imagínate, pues, se supone que recibían una acción de regalo que les costaba 0 pesos, y más encima lo vendían más caro de lo que valía. El precio de la acción debía valer lucas y lo vendían en 3 lucas. Entonces, tremendo ofertón que ellos hacían, pues tenían un 3000% de rentabilidad por la venta de sus acciones. Eso era más o menos parecido a lo que hacían las sociedades cascadas, con la diferencia que las sociedades cascadas inflaban y bajaban el precio de la acción, pero utilizando la contabilidad con empresas ficticias. O sea, la empresa A le vendía a la empresa B y se suponía que le vendía el precio inflado. Posteriormente, ellos sobrevendían acciones, y saben que cuando hay mucha oferta la demanda baja, por lo cual el precio bajaba. Posteriormente compraban las acciones baratas y las volvían a sobrecomprar, y cuando sobrecompran el precio de mercado sube, y así se iban moviendo en esa cicletada. Entonces, con esa figura, que era lo que hacían, tenían palos blancos que compraban y vendían acciones para manejar el precio a la pinta de ellos y a la necesidad que ellos tenían. La única diferencia con La Polar es que La Polar esperaba aumentar el patrimonio de Pablo Alcalde, que era el director general, y la compañía en sí. Era por eso. Entonces uno dice, wow, interesante. Un modelo que salió de Estados Unidos, que lo chilenizaron. Ese era el punto 1. El segundo punto... Profe. Dígame. Respecto a la nota 2 y a la nota 3, el punto 1 es el mismo, pero no entiendo la diferencia entre ambos. Lo que pasa es que la nota 2 es del caso que usted está viendo. Y el otro es el de La Polar. 1 y el 13 es de La Polar. Ya, muchas gracias. Lo voy a poner acá entre paréntesis para que sean claras, o La Polar. Entonces, ese es un punto. Luego, acá sí se va a pedir algo un poquito más diferente. En base a los riesgos detectados, usted deberá proponer actividades de control y planes de monitoreo que ayuden a fiscalizar o establecer
control de las acciones que conllevaban a los riesgos y el fraude detectado. ¿Ok? Entonces acá también serían planes de monitoreo, aparte de proponer actividades de control, que la actividad de control es como la política, aparte van a ser planes de monitoreo. Me explico. Imagínense que yo diga, a ver, mi principal riesgo es no tener el control del banco. ¿Cómo lo mitigo? Con una actividad de control que es la conciliación bancaria. Se entiende que ustedes lo van a tener que profundizar más, por lo cual dicen que, bueno, establecemos que el contador tiene que hacer una conciliación bancaria. La conciliación bancaria consiste en que el tipo descarga la cartola bancaria o solicita la cartola bancaria, lo compara con el banco contable, se supone que hace la comparación de cada bono y cargo contable, y en el caso que haya diferencias, propone el ajuste, realiza el asiento y sería. Ahí tienen la política lista, pero no hemos visto de qué manera uno puede comprobar que esa política se esté cumpliendo, por lo cual, ¿cómo sería un plan de monitoreo? A cargo del supervisor contable, él va a ir una vez al mes a revisar que la cartola esté registrada y, o sea, que la conciliación bancaria se haya realizado hasta el 31 o el 30 o el último día hábil del mes anterior. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en mayo, va a ir el día 20 de mayo a revisar que la conciliación bancaria se encuentre realizada de manera óptima hasta el 30 de julio del año 2020. Esa es la diferencia de un caso con el otro, ¿ok? Porque acá no les voy a pedir planes de monitoreo, acá sí, ¿vale? Entonces, a diferencia de este caso donde ustedes utilizaron solamente la memoria, acá es mucho más fácil vislumbrar la figura del riesgo, por lo cual, y a su vez también es más fácil ver de qué manera se puede solucionar, porque tienen el fraude, tienen todo listo, por lo cual yo creo una fecha factible hasta el 7 de junio. Eso. Buena. ¿Alguna pregunta, gente? Pregunten con toda confianza. Profe, ¿nos limitamos solamente a la memoria del 2011 de la Polar? Es que, ojo, yo no les mandé la memoria, yo les mandé el caso visto en clase, que es el PDF que les mandé hace un ratito atrás. Sí, Básense ok. en eso y si Solo en necesitan... el PDF. Sí, y si necesitan más información, ahí pueden buscar donde se les plazca, pero como limitante que es hasta el periodo del fraude, porque luego ocurrieron otras cosas más. Entonces, esas otras cosas más que pasaron después son tan peludas como el caso, o más peludas aún, como el tema de la quiebra, la liquidación, de que se reorganizó la empresa, de que armaron un modelo de negocio de empresa de cobranza independiente del holding, ¿no? Si fue como un cagüín más o menos grande, por lo cual, para que no me digan, no, es que el profe se va a la media volada, no los complico tanto, un poquito nomás. Entonces, eso principalmente, pues, my students. Any questions, people? Yo personalmente no entiendo mucho el tema de los planes de monitoreo, pero si usted envía los pantallazos que dijo, sería bacán y ojalá pronto, por favor. Pero, sí, Javier, si lo puede hacer, espérame. María José Mancilla me pregunta si es en grupo. Sí, de hecho, yo estimo conveniente por este semestre, hasta que no tengamos clases o presenciales o semipresenciales, que excepto el examen, que el examen no sé cómo va a ser, pero los trabajos y las notas en sí van a ser en grupo. Lo único donde yo no puedo opinar mucho por motivos lógicos es la ayudantiva, pero si ya la ayudante flexibilizó en que lo hicieran en pareja el primer trabajo, no veo el por qué los demás no puedan no ser en pareja, ¿vale? Pero sí, es en grupo. Y pueden Pero, ser los profe, mismos grupos. Cristian, dime. usted con la mano en el corazón,
¿Usted cree que vamos a llegar a clases presenciales en julio? Sinceramente. Mira, así Salimos con la de mano clase en el el... 6 de julio. Mira, La profe ¿Ustedes Patti dice que ella no se escuchan va a algo? guiar por lo que diga el gobierno. O sea, eso dijo por lo menos el otro día. no, mira, por lo menos yo no me baso con lo que dice el gobierno, yo me baso con lo que dice Harvard. Y Harvard dice que ya en octubre no se va a solucionar el COVID, pero en octubre ya va a ser normal y vamos a tener vía normal porque no va a haber tasas de contagio y se supone que especulan que en agosto podamos volver a una vida semi-normal, por lo cual creo yo, me gustaría, por lo menos, pero ya tengo asumido que este semestre va a ser online, pero lo que yo les decía, que por lo menos este semestre ya, como es full online, vamos a hacer las cuestiones así en grupo, pero si el otro semestre, por esas casualidades, yo les hago el ramo siguiente y lo toman conmigo porque son un montón de factores, porque puede ser que digan, no, este profe me hartó, voy a tomar con el paralelo. ¿Qué pasa? Se supone que ahí yo creo que ya podríamos fijar algunas cosas nuevas, pero por lo menos hasta ahora, para no complicarlos tanto, y yo entendiendo la presión emocional y todas las contingencias que les ocurre, sí, se supone que de mi parte van a hacer todos los trabajos en grupo. Lo único que no puedo influir es el examen porque no sé cómo va a ser, no tengo idea. Ahí en eso no me meto y en la ayudantía es la ayudante quien decide, pero como les reitero, si ya flexibilizó con el primer trabajo, no veo el por qué no flexibilice con los demás. Así que eso. Javiera, dime. Es que ella dice que como ella igual estudia, no entiende. A mí me cae bien. A mí también me cae bien. Nada que decir. Eso pues chiquillos, mira, y respondiendo tu pregunta Javiera, yo les voy a enviar el informe COSO como dije, les voy a enviar los pantallazos, yo creo que mañana, hoy día les voy a enviar este Word y les voy a enviar la clase online como siempre lo hemos hecho, pero cuando les mande el informe COSO, lógicamente aún me falta harta materia por ver, por lo cual dentro de la materia que me falta por ver, ahí voy a tocar el tema de los componentes del informe COSO, porque si se acuerdan, habíamos hablado que los componentes del informe COSO son 5. Uno, ustedes lo han visto en ramos pasados, que es el ambiente de control. Yo no les voy a pedir hacer organigramas, no les voy a pedir hacer códigos de ética, porque eso ya lo vieron en administración. Se supone que ahí lo tuvieron que ver como confeccionado, y si no, por lo menos se tienen el conocimiento de cómo se hace. Lo que hemos visto sí ha sido evaluación de riesgo y hemos visto superficialmente, pero bien concreto, el tema de las actividades de control. Nos falta ver sistemas de información y nos falta ver monitoreo, por lo cual ahí vamos a ir desarrollando la idea, por lo cual no van a estar tan a la deriva. Lo importante es que, como spoiler, que las actividades de monitoreo son las actividades que realiza la empresa internamente para evaluar de qué manera fiscaliza que las actividades de control se cumplen. O sea, porque la actividad de control es la política para saber qué debo hacer para mitigar el riesgo. Pero cómo yo sé que eso se está cumpliendo, y ahí viene el monitoreo, que es como la supervisión, que lo veremos. ¿Ok? ¿Más preguntas? Pregunten con toda confianza. No hay preguntas, chiquillos, así de fome son. Ya. Ok, chiquillos, entonces si no hay más preguntas, la verdad que hoy día, más que clase en sí de contenido, esperaba que conversáramos estas cosas y pudiéramos ver como el establecimiento de lo que se venía. Entonces, ya cumplimos con el propósito y mañana en ayudantía, por lo que me comentó Yasnara, van a ver los casos que han visto con ella y de esos casos van a ser las matrices de riesgo, así que no les debería ir mal mañana. Así que si no hay más preguntas, chiquillos, fue un agrado como siempre haberles hecho clase y estamos. Paula, creo que tiene una pregunta, pregúnteme.
Sí, ¿cuándo va a tener las notas del primer control? ¿O el primer trabajo? El primer trabajo yo tengo 10 días, tengo entendido, para hacerlo. Entonces, como la fecha fue el día jueves, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira, en teoría yo tengo hasta el domingo 17. Yo mañana no creo que lo revise, siéndote bien sincero, porque tengo que hacer algunos proyectos y redactar unos contratos para unos potenciales clientes, pero yo cacho que el martes lo voy a revisar, así que voy a tratar lo humanamente posible de tenerlo el viernes. Si no tengo el viernes, el domingo. Ya, perfecto. Sí, era para saber, igual entender que también encaminados estamos todos revisando No, las notas. no, sí, igual en todo caso, por lo que me iban preguntando, malos los trabajos no están. No he visto el producto final, pero sí, cuando me iban preguntando cosas o me iban mostrando avances, no iba mal enfocado. Ya los que le hice las debidas correcciones, si se dieron cuenta, eran más correcciones de forma, por lo cual es señal de que no les debía ir mal. O sea, yo estimo que van a haber puros cuadros, que no es malo. XD, ya. Entonces, eso. ¿Alguna Qué pregunta más? malo. ¿Qué malo soy? Sí, soy un malulo. Más preguntas, gente. Con toda confianza, ¿no? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, nuevamente fue un agrado haberlos visto y nos vemos pronto. Así que, Hernán, dime. Gracias, profesor. No, para despedirme, gracias, profe. Hasta luego. Andy, Hernán, que andes bien. Adiós. Un gustazo.